Sean todos muy bienvenidos a una nueva cápsula informativa de la estrategia de geriatría del Hospital Digital, tomando o siguiendo con el contexto del modelo de acompañamiento para el manejo de la patología GES número 85 de Alzheimer y otras demencias. Me presento, yo soy Daniel Amigo, y el día de hoy, acompañado de nuestros geriatras Gerardo Fachi y Gabriel Martínez, vamos a responder tres preguntas en contextos de pacientes, tomando en consideración todo lo ya explicado en las cápsulas anteriores. Nuestra primera pregunta es, ¿qué pasa si mi paciente es independiente, pero tiene pruebas cognitivas alteradas? ¿Qué hago? Aquí lo dejamos con el doctor Gabriel Martínez. Hola, hola a todos nuevamente. Muchas gracias por darnos la oportunidad de acompañarlos específicamente en lo que es la patología Alzheimer y demencia, que es el GES 85, que está disponible para toda la atención pública desde el año 2019, de octubre. Y esta pregunta que nosotros vamos a tratar de responder ahora no es una pregunta menor porque habitualmente ustedes van a tener personas con estas características. O sea, ustedes van a evaluar el mini-mental, eventualmente si viene esta persona por un mini-mental alterado, un mini-mental abreviado desde el EMPAM, se le va a hacer el mini-mental modificado y el mini-mental modificado puede estar alterado, ¿ya? Pero esa persona, cuando yo le hago el FEFER, para confirmar la sospecha de esta persona, como si tuviera una sospecha de demencia, el FEFER está normal. Y si uno indaga más en una persona con este tipo de características, se mantiene independiente en las actividades instrumentales, básicas, por supuesto, la persona cocina sin ningún problema, sale a comprar, ocupa su dinero de forma efectiva, eficiente, no tiene problemas, por ejemplo, en la relación con las otras personas, por lo tanto, esa persona se mantiene completamente independiente, pero tiene una alteración cognitiva objetivada en algún test, en este caso específico, en el mini-mental modificado. O eventualmente puede venir una persona como una consulta primaria porque considera que su memoria no está igual que antes, es totalmente independiente y usted le hacen algún otro test, por ejemplo el MIS o eventualmente el test del reloj y está alterado y esa persona se mantiene independiente. Entonces esa persona, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, el reporte mundial de Alzheimer el año 2015 nos dice que en Chile aproximadamente el 8,3% de las personas mayores presentan una demencia. Pero hay una condición donde la persona no tiene una demencia. Recuerden que la definición de demencia es la persona que tiene que tener una alteración cognitiva y asociado un compromiso funcional que es secundario a este compromiso cognitivo. Si no tiene ese compromiso funcional secundario al compromiso cognitivo, esa persona no tiene una demencia. Entonces, ¿qué es lo que es? Probablemente esa persona tiene un deterioro cognitivo leve, ¿ya? Este deterioro cognitivo leve, alrededor, por inferencia de datos internacionales, estamos hablando que debería ser alrededor de un 8% más. O sea, estamos hablando que las personas en Chile que tienen deterioro cognitivo son alrededor del 16% de las personas mayores. De esas, el 8% son personas con demencia y el 8% serían personas con un deterioro cognitivo leve. ¿Cuál es la importancia de deterioro cognitivo leve? En que el deterioro cognitivo leve es un factor de riesgo de que esa persona eventualmente pueda desarrollar una demencia en el futuro, pero no es sinónimo de que ella tenga una demencia, ni que tampoco tenga un Alzheimer preclínico, o un Alzheimer de inicio precoz, o un Alzheimer con características de iniciales. No, esa persona tiene un deterioro cognitivo leve y últimamente se sabe que el deterioro cognitivo leve en las personas que ustedes van a estar viendo en la comunidad, o sea, personas de atención primaria, el 54% se mejora espontáneamente, habitualmente. Hay un porcentaje de alrededor de un 30% que va a profundizarse y esas personas potencialmente van a desarrollar una demencia. Y esas personas son las que ustedes eventualmente van a tener que detectar en el seguimiento de estas personas. Porque estas personas en general lo que ustedes tienen que hacer es, punto 1, confirmo que tiene un deterioro cognitivo leve. Punto 2, descarto alguna patología que pudiera estar provocando este deterioro de memoria. Descarto una depresión, descarto trastorno de ansiedad, descarto patología médica, un hipotiroidismo, descarto una hiponatremia, descarto una anemia, descarto compromiso de función renal, descarto compromiso de función hepática, descarto una hipercalcemia,
Si yo tengo todo esto normal, yo me quedo con este diagnóstico de deterioro cognitivo leve y lo tengo que seguir a la persona. Y si la persona eventualmente en el futuro, al año de seguimiento, considero que está avanzando, empieza a tener problemas en las actividades instrumentales en la vida diaria, bueno, esa persona ya la puedo considerar como si tuviera una demencia inicial, probablemente leve, y la ingreso por sospecha en el GES y sigo todo el camino que considera el GES 85. Ahora, si esta persona yo la sigo en el tiempo, al año, 2 años, y le sigo evaluando y la persona sigue siendo independiente, se va a mantener probablemente en un deterioro cognitivo o probablemente, como les decía, casi una de cada dos, ese deterioro cognitivo va a desaparecer en forma espontánea si yo ya había descartado la patología médica o patología mental potencialmente que pudiera provocar también trastornos cognitivos en personas adultas mayores. Así que les vuelvo a recordar, deterioro cognitivo leve, alrededor de un 8% más de las personas adultas mayores. Las personas mayores eventualmente hay que descartar patología médica, patología mental que pueda estar provocando deterioro cognitivo, y si yo lo descarto, eventualmente tengo que seguir a esa persona una vez al año, idealmente una vez cada 6 meses o una vez al año ya es totalmente aceptable, y si la persona se mantiene independiente, la sigo en el tiempo. Si la persona comienza con trastornos funcionales, puedo considerar o sospechar ya una demencia y sigue el camino del GES 85. Continuando con nuestra siguiente pregunta de ¿qué pasa si mi paciente tiene quejas de memoria con pruebas cognitivas normales, pero tiene pérdida funcional? ¿Qué hacer en ese entonces? Esta pregunta la responderá el doctor Gerardo Fache. Bueno, antes que todo me sumo a los saludos que hizo el doctor Martínez y agradezco la oportunidad que tenemos hoy día de compartir en este plan de acompañamiento para el GES 85, y también nos enfrentamos aquí con esta pregunta a un escenario bastante habitual de personas que llegan con la consulta con un problema subjetivo de memoria, y en donde cuando hacemos las primeras evaluaciones encontramos que ellas tienen rangos de normalidad, pero la persona tiene algunos elementos de deterioro funcional. Primero hay que entender que la gran mayoría de las personas mayores, en esto el Estudio Nacional de Dependencia de las Personas Mayores fue bastante categórico, donde más del 85% de las personas mayores en nuestra población son completamente autovalentes. Entonces estamos frente a un escenario en donde aparecen pruebas funcionales, como puede ser el PFER, o puede ser también una prueba de Bartel para actividades básicas de la vida diaria, como vimos en la evaluación de pruebas funcionales, o actividades instrumentales en la escala de Lotton y Brody, o el CATS, que también nos mide actividades de la vida diaria de nivel básico, que son las pruebas que uno en general se va a encontrar al frente. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué es lo que podría estar pasando con esta persona? Y aquí en cierta medida vemos también que algunos de los elementos que les mencionaba el doctor Martínez se pueden cruzar acá. Y se dan situaciones en las cuales, dentro de lo que es el proceso de situaciones asociadas al envejecimiento, podemos ir teniendo cambios. Y esos cambios muchas veces pueden venir asociados con quejas. Y una de las más habituales que vemos casi en el 50% de la consulta ambulatoria de geriatría es por olvidos. Pero también es importante reconocer que la gran mayoría de los olvidos que motivan una consulta no necesariamente van a evolucionar a una queja cognitiva. Hay elementos que son bastante útiles en este sentido para diferenciar en estos caminos. Por ejemplo, cuando es la persona la que acude a la consulta por sí sola, sin un acompañamiento, refiriéndonos a estas quejas de memoria, habitualmente la primera posibilidad es que eso no sea consecuencia de una alteración cognitiva. Cuando esta persona viene acompañada con alguien y este acompañamiento que nos refiere que están estos olvidos, eso sí nos orienta que potencialmente pudiéramos estar en un escenario que debiéramos ir siguiendo, aunque las pruebas cognitivas inicialmente sean normales. Lo primero que tenemos que pensar en alguien que tiene alguna queja cognitiva, pero tiene principalmente una pérdida funcional, son otras causas que podrían estar generando estas quejas cognitivas. Y ahí se hace relevante una muy buena anamnesis y un muy buen examen físico para identificar condiciones médicas que pudieran explicar esta pérdida funcional. Ahí también hay que considerar elementos propios del envejecimiento, donde los déficits sensoriales, las alteraciones desde el punto de vista osteoarticular, que tienden a ser muy prevalentes en la población mayor, pueden también estar generando esta pérdida funcional, con algunos elementos que podrían venir acompañados de una queja de memoria, pero sin que haya detrás de ella una alteración cognitiva. Y también aparece este gran elemento, que son las enfermedades de la esfera
emocional y afectiva que también interfieren con el rendimiento funcional de una persona cuando tiene una magnitud un poquito más importante, pero sin que hayan alteraciones en el rendimiento de las pruebas cognitivas formales. Y en ese sentido, se hace fundamental también utilizar los instrumentos que les describimos, que pudieran ser de utilidad, como la escala de Yesavach, por ejemplo, para identificar elementos que nos pudieran sugerir que pudieran haber aspectos vinculados con un trastorno, por ejemplo, del ánimo. Y si hay elementos objetivos que nos apuntan a que esto tiene una magnitud suficientemente tal y ya está repercutiendo en la funcionalidad de la persona, uno tiene que considerar eventualmente una derivación a psiquiatría y el equipo de salud mental. De ahí la importancia de lo que hemos planteado siempre desde la geriatría, de que la mirada de la persona debe involucrar distintos aspectos, no solamente quedarnos en el dominio biomédico, que quizás es el que más conocemos, porque muchas veces vemos que la exploración en detalle de estos diferentes ámbitos biomédicos, pero también lo funcional, lo cognitivo y muchas veces también lo social, nos van a ir dando luces de cuál es la situación que tenemos al frente a nuestro paciente. Y siguiendo con nuestra última pregunta, en relación a, mi paciente tiene quejas de memorias con pruebas cognitivas normales, pero tiene alteraciones de conducta. ¿Qué hacer en ese entonces? Lo dejamos con el doctor Gabriel Martínez. Bueno, en este caso, cuando yo detecto, el equipo detecta una persona que tiene quejas de memoria, pero tiene pruebas cognitivas normales, pero también tiene alteraciones de conducta, lo primero que tengo que saber yo es la temporalidad. Porque si esto es algo más bien agudo, subagudo, o sea, algo más bien reciente, yo lo primero que tengo que sospechar es un delirium. O sea, lo primero que yo tengo que descartar en este caso, si esto es algo más bien reciente, es un delirium. Y en ese caso, cuando yo considero que es un delirium, para todos nosotros un delirium es una urgencia médica. Por lo tanto, esa persona tiene que tomarse exámenes, descartar, por ejemplo, lo vuelvo a insistir, esto lo hemos conversado ya en otras cápsulas, pero principalmente son causas infecciosas, o sea, buscar anemia, compromiso renal, compromiso hepático, electrolitos, que esté todo normal, que el calcio esté normal, que no tenga una infección intercurrente, o sea, buscar causas descompensantes que puedan provocar potencialmente un deterioro cognitivo agudo en este caso, asociado a trastornos de conducta. Y los trastornos de conducta puede ser irritabilidad, agresividad, ideas delirantes. Dentro de esta puede tener alucinaciones. O sea, si yo tengo una persona con esas características, tengo que considerar que potencialmente esa persona tiene un delirium y lo tengo que derivar a la urgencia porque requiere exámenes para descartar causas médicas potencialmente que puedan estar desencadenando un cuadro de estas características. Eso es cuando yo considero que esto es algo agudo. Muchas veces, no solamente las causas médicas pueden estar provocando un compromiso cognitivo de inicio reciente o incluso también trastornos de conducta asociados, sino que también, por ejemplo, suspensión de medicamentos, deprivación, por ejemplo, de algún medicamento que está utilizando la persona o adición de un nuevo medicamento que pueda estar interfiriendo con la acción de los otros medicamentos que ya está recibiendo la persona o medicamentos potencialmente o claramente inapropiados en la persona, como son, por ejemplo, los medicamentos que tienen efectos anticolinérgicos, que ya lo discutió el químico farmacéutico Daniel Amigo en su cápsula respectiva, donde uno tiene que buscar dentro del listado de los medicamentos que está recibiendo la persona, ver si hay algún medicamento que pudiera estar provocando esta desorientación aguda o de compromiso cognitivo agudo y eventualmente también alteraciones de conducta. Ahora, si yo descartado esto, descarté causas médicas, descarté cambio de medicamento o adición de medicamentos o medicamento inapropiado. Aparte, el trastorno cognitivo se viene arrastrando hace un tiempo y eventualmente también tiene, dentro del screening pruebas cognitivas normales, pero la persona se caracteriza por un cuadro de trastorno de conducta. Eventualmente esa persona, aquí hay dos opciones. La principal opción es la derivación principalmente a psiquiatría, porque esta persona puede tener una depresión si está con trastornos de conducta, una depresión eventualmente incluso puede ser una depresión psicótica, que una depresión psicótica es una urgencia médica, por lo tanto yo tengo que descartar que pudiera tener una patología de salud mental que pudiera estar provocando esto. Y la segunda opción, específicamente una persona que tiene quejas de memoria,
que tiene pruebas cognitivas normales, pero que tiene alteraciones de conducta, que pudiera estar presentando un inicio de una demencia frontotemporal, donde no tiene un problemas cognitivos propiamente tal, donde yo los pueda detectar con las pruebas de screening o los test de cognitivos que pueda realizar, pero comienzan con alteraciones de conducta, comienzan con, por ejemplo, con trastornos del lenguaje, pueden comenzar con irritabilidad, agresividad, ideas delirantes también, como también pueden comenzar con ideas sexualizadas. Eso lo vimos, por ejemplo, en las indicaciones de derivación a atención secundaria, donde claramente están establecidos que si la persona tempranamente, antes de estar comenzando con problemas de memoria, está con alteraciones de conducta específicas, eso está en el checklist que les adicioné en la cápsula de derivación a atención secundaria, esa persona usted la tiene que derivar a atención secundaria. O al psiquiatra o al geriatra si está disponible dentro de su servicio de salud, o al médico neurólogo que eventualmente también puede estar dentro de las 3 opciones de derivación como médico dentro de la patología que eventualmente estamos viendo hoy día. Pero recordar, aquí hay 2 opciones. Una opción, cuando yo tengo una persona de inicio agudo, yo tengo que descartar que sea un delirium, patología médica propiamente tal. Dentro de lo agudo, patología médica, aparte tengo que descartar que pudiera ser un fármaco que pudiera estar provocando este cuadro abrupto de quejas de memoria, donde yo no detecto quejas, problemas en los test, pero que sí tiene alteraciones de conducta. Por lo tanto, yo eventualmente ese grupo de personas con esas características tengo que llevar a la urgencia porque requiere más exámenes. Y la otra opción es que esto ya sea más de larga data, tiene quejas de memoria de larga data, pero la alteración de conducta se viene arrastrando hace un tiempo. En ese contexto, yo tengo que determinar si esta persona tiene un trastorno mental, por ejemplo, de base, que podría estar provocando esta alteración de conducta. Tengo que descartar una depresión, tengo que descartar, por ejemplo, si está con síntomas psicóticos, eventualmente descartar que tenga una depresión psicótica, por lo tanto, esa persona tiene que ser derivada rápidamente a psiquiatría o eventualmente un servicio de urgencia, y potencialmente también, si es que esto no requiere una derivación de urgencia, sí, potencialmente yo tendría que descartar que pudiera estar comenzando una demencia, por ejemplo, una demencia frontotemporal, y ahí yo derivo específicamente a el médico que está dentro del esquema de manejo dentro de la red del GES 85, que puede ser psiquiatra, neurólogo o geriatra respectivamente. Así que yo sé que no es un paciente, una persona que va a ser fácil de manejar, pero sí tienen que recordar que en muchas ocasiones pudiera ser una urgencia médica y esa urgencia tiene que ser derivada al servicio de urgencia para que se realicen los exámenes pertinentes, y siempre descartar un fármaco que pudiera estar desencadenando esto, o eventualmente una deprivación de un fármaco que también pudiera provocar los trastornos de conducta en esta persona. También damos al paso al doctor Gerardo Fache, por si quiere opinar sobre esta pregunta. Me parece que el doctor Martínez ahí dio las luces principales de lo que estamos conversando. Quizás resaltar que en el enfrentamiento inicial, una vez descartado la necesidad de trasladar rápidamente a un paciente en los escenarios que él describió gráficamente para urgencia, pasa por el manejo reforzado inicial, que principalmente busca estrategias de manejo ambiental, tratar de desmitificar un poco el rol que van a tener los fármacos en poder controlar a una persona con alteraciones conductuales, donde muchas veces lo que vemos nosotros son las reacciones adversas asociadas a ello, y por lo tanto buscar ahí el apoyo del equipo interdisciplinario, del equipo multiprofesional, el rol que puede tener un kinesiólogo, un terapeuta ocupacional, el mismo trabajador social, y también generando las redes para ir dando soluciones a este tipo de problemáticas también es fundamental. Así que la invitación también pasa por ir generando los contactos e ir potenciando el trabajo en equipo y de la red para ir dando soluciones a estas problemáticas que son claramente muy complejas. Ya para ir cerrando y agradecerle a nuestros geriatras Gerardo Fache y Gabriel Martínez el haber realizado y acompañado a ustedes a través de estas cápsulas informativas, lo invitamos a hacer uso de ellas, a instruirse, a también utilizar la plataforma de Hospital Digital para poder apoyarse en la atención a nuestros pacientes geriátricos, y que además se informen y se instruyan con estos tipos de informativos que van a estar disponibles para ustedes en la red. Nosotros les agradecemos nuevamente habernos escuchado y le invitamos a estar atentos a otras sesiones que podría impartir Hospital Digital en adelante. Muchas gracias.